referente a nuestra asociación Círculo Espírita Allan Kardec, que es su nombre. Es un movimiento que se ha desarrollado en una época donde las representaciones espíritas prácticamente había. Así pues, nuestra asociación no es la continuidad de una antigua sociedad espírita. Y si reivindicamos una sola herencia, es la de nuestros precursores, los más lejanos, que son Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Gustave Joly y algunos otros. Nuestro interés por la causa espírita surgió de algunas experiencias anodinas, de manifestaciones ocurridas espontáneamente en 1964, lo que ha dicho a ese momento Yolanda, cuando junto con un colega de trabajo, Michel Pantin, descubrimos supervisores en una escuela y fuimos testigos de fenómenos paranormales sorprendentes y incomprensibles en aquel momento. Fenómenos de aportes de una aparición integral de un personaje y una transcomunicación musical espontánea en un aparato de radio. Evidentemente, esos fenómenos provocaron nuestra curiosidad y nos llevaron a buscar y finalmente a descubrir el espiritismo histórico y filosófico en los libros de Allan Kardec. No existía Allan Kardec. No existía en esa época únicamente en las librerías el libro de los espíritus y el libro de los mediums. Michel Pantin se reveló entonces como un excelente y luego, más interesante, de efectos inteligentes, sin que hubiera mostrado señales previas en su niñez o su juventud. Luego, durante 36 años, sin escatimar nunca sus fuerzas, y en 2010 falleció por un aneurisma complicado. Entonces, perdimos a nuestro amigo, un gran amigo de siempre para mí, que por su mediunidad y su personalidad nos había permitido un descubrimiento y una aventura excepcional. Es por causa de esos fenómenos que no esperamos en este momento, que descubrimos eso, sin los cuales probablemente no sería un espía actualmente. Y es a partir de 1974 que Michel ha desarrollado una mediunidad de incorporación y también escritura automática que y algún más tiempo, más tarde, decidimos crear un grupo con amigos, grupo que en 1977 se había convertido en una asociación oficial con su sede en la ciudad de Nancy, este de Francia, y empezamos en esta época reuniones, conferencias y algunas publicaciones.
de un certain modo de recrear un movimiento espírita en Francia. Entonces, a fines de los años 70, habíamos asegurado un comienzo de renovación espírita en Francia que ya no tenía más otras referencias oficiales. Desde esta época, nuestro trabajo se ha organizado con una doble orientación. Por una parte, difundir el pensamiento espírita por medio de reuniones, conferencias y algunos escritos. El desarrollo mediúnico de Michel Pantin y luego de otras personas, donde aprendimos por nosotros mismos a resolver todas las dificultades inherentes a esos desarrollos. Luego, por el trabajo, el estudio, la reflexión y la lectura de todas las obras de los precursores, hemos afinado sin cesar nuestra visión de un espiritismo moderno con una preocupación a la vez espiritual y humanista dentro de una reflexión espírita sobre todas las grandes cuestiones de la ética, para ver lo que el espiritismo podía aportar a nuestras sociedades. Al no haber sido influenciado en la época, encontramos naturalmente la dirección de un espiritismo en consonancia con el mundo contemporáneo, un espíritu progresista en armonía con las evoluciones de la ciencia y las transformaciones de la sociedad. Progresivamente hemos desarrollado mediunidades en nuestra asociación con, por ejemplo, nuestra amiga Karine Chatenier, que se ha convertido en incorporación, y también otras mediunidades de escritura, de inspiración y también artística, de pintura, escultura, poesía. Y también, por otra parte, facultades de magnetismo, de terapia, y es una parte también de nuestro trabajo. De las manifestaciones clásicas de los guías y otros espíritus que aportan una enseñanza, hemos sido conducidos a trabajar regularmente en la liberación de espíritus en turbación y espíritus malintencionados, un trabajo que prosigue aún hoy en forma regular. Ahora voy a exponer un poco lo que ha devenido el espiritismo, en Francia, la Francia de hoy, 45 años más tarde. Ya en 1985 se creó en Francia un otro movimiento espírita bajo la denominación Unión Espírita Francesa y Francófona, USFF, diferente de la US de Gabriel Delanne, que ha trabajado hasta 1975, 6, 7, más, que John Aispuro ha conocido una vez al señor André Dumas, que hemos también nosotros conocido, más en una forma donde la cual no había más experiencias.
comprobamos grandes diferencias con la USFF, diferencias respecto a los enfoques de la mediunidad, de la personalidad de Jesús, los problemas éticos y la noción de karma punitivo. Para ubicar esta federación que ha cambiado de título ahora. Ella estaba relacionada con la FEB, Federación Brasilera, y el CSI, Consejo Espírita Internacional. Estábamos en una configuración casi idéntica a la que en Brasil diferencia la cepa de la FEB. No obstante, debemos constatar que, en general, el público francés prefiere inclinarse de nuestra asociación por no sentirse muy a gusto con todos los principios dogmáticos que podrían recordar de cerca o de lejos los principios más estrechos de la religión católica. Y es así como en el plano de la ética somos impulsados a definir claramente lo que constituyen los valores de un espiritismo reactualizado sobre temas como la ingeniería genética, la homosexualidad y las nuevas leyes referentes al matrimonio para todos. Defendemos principios no dogmáticos a partir de una reflexión humanista sobre todas estas cuestiones y dentro del sentido de la evolución de nuestras sociedades a la luz de un espiritismo moderno. Tomemos algunos ejemplos. Respecto al debate sobre la eutanasia, nosotros planteamos la cuestión de los límites del empeño terapéutico, lo que no estaba de actualidad en el siglo XIX en las respuestas contenidas en el Libro de los Espíritus. Hay pues preguntas nuevas, necesario discutir, preguntas para las que 160 años más tarde no tenemos las respuestas ajustadas en el Libro de los Espíritus. Lo mismo vale para el tema de la homosexualidad, que no fue abordado explícitamente en el Libro de los Espíritus, cuestión sobre la cual hemos tenido algunos desacuerdos con los espíritas tradicionales franceses, pues ellos estiman, por su parte, que se trata coincidiendo, por lo tanto, con las ideas retrógradas de los católicos integristas. Es así como, globalmente, nos hemos encontrado de acuerdo con las opciones reivindicadas por la cepa de un espiritismo actualizado, libre pensador y laico. Desde 1997 estamos en relación con la cepa, participando en los congresos de Maracaibo. En este momento, en Caracas, acompañados por John Aispurua, conocimos a Ruth Neumann, que nos propuso traducir al español artículos de nuestra revista, Le Journal Spirit, lo que ella realizó hasta su fallecimiento en 2016. Para saludar la memoria de la compañera Ruth Neumann, que mediante sus excelentes traducciones contribuyó
ampliamente al intercambio que realizamos a través de esta. Ahora me detengo un instante sobre este espiritismo llamado laico y sobre este adjetivo laico que forma parte de un vocabulario específicamente y que nos devuelve a nuestros padres fundadores. ¿Sabían ustedes que nuestros primeros precursores franceses de la escuela laica fueron eminentes espíritas? En los años 1860 se había creado la Liga de la Enseñanza, un movimiento destinado a promover la escuela laica pública para todos. Su fundador, Jean Massé, no estaba alejado de las ideas espíritas, sobre las cuales Pierre Gaëtan Lemarie le había comentado, el propio Lemarie comentado, el propio Lemarie, socialista y espírita, era igualmente un miembro activo de la Liga de la Enseñanza. Estaba también Emmanuel Vauchez, espírita, así como algunos otros espíritas, así como algunos otros espíritas de la época, como Léon Denis. Había pues ya entre nuestros antiguos espíritas el sentido declarado de un laicismo respecto a la educación, laicismo a la francesa, que igualmente se encuentra más tarde en la ley de 1905 de separación de las iglesias y del Estado. Y siempre nos complace recordar que muchos espíritas fueron muy activos en estas evoluciones sociales y republicanas en la Francia de un otro tiempo. Nosotros, los espíritas de hoy, orientaciones dadas por los espíritas del siglo XIX y comienzo del XX. Y ya desde Allan Kardec, que fue también un precursor, el primer precursor de la educación y la pedagogía, cuando todavía se llamaba Hippolyte Rivail. En nuestras sociedades modernas, en el momento que vivimos de crisis sociales y morales, en las orientaciones dadas por los fundadores del espiritismo, y debemos vigilar para no volver a caer en formas de dogmatismo que serían impropias, si es que tenemos un buen recuerdo de nuestro. Cuando los que se dicen espíritas predican una suerte de ley kármica sin la menor compasión, diciendo que todas las víctimas de guerras o genocidios no hacen sino pagar sus deudas anteriores. Cuando esos espíritas cierran su puerta a los homosexuales, diciéndoles que vayan primero a hacerse curar. Cuando no dan ningún sentimiento hacia los suicidas que han cometido un crimen irreparable contra su propia vida y que les valdrá todos los tormentos. Cuando, por otra parte, no quieren admitir, por ejemplo, que la eutanasia es un tema que hoy se puede discutir. Entonces, estamos ante
el problema de dos escuelas que sufren de graves oposiciones y contradicciones. Sin embargo, en los últimos años, parece que hay una inflexión un poco más positiva por parte de esos grupos, pero solamente por el momento con algunas personas de estos grupos que deberemos aquí en Francia contactar. Pienso en estas personas para discutir de nuevo de estas oposiciones. Por nuestra parte, respecto al avance del espiritismo en Francia, hemos podido hacer emerger una fuerza espírita convertida en necesaria, la de nuestra asociación, que ahora está representada en 7 ciudades en Francia: París, Nancy, Besançon, Belfort, Tolosa y Lyon. Lyon, no sé cómo se dice, es la ciudad de nacimiento de Allan Kardec. En estas ciudades se han constituido grupos a eso de 15, 30 afiliados activos y 50 en la ciudad de Nancy, donde se sitúa nuestra sede social. Grupos que organizan regularmente reuniones, conferencias públicas casi todos los meses. Nuestra asociación es un tanto particular en la medida en que no se trata de una federación, se trata de una sola y misma entidad que lleva el mismo nombre en cada ciudad. Se trata del Círculo Espiritual en Kardec de Francia, que mantiene una estructura homogénea y unitaria con intercambios entre los grupos, con desplazamientos y contactos regulares. Conservamos particularmente esta cohesión que hemos mantenido y que ha aportado todos sus beneficios, evitando las desviaciones que vemos aquí y allá en ciertos grupos llamados espíritas, desviaciones de un espiritismo dogmático. Permite hacer frente a toda clase de oposiciones ideológicas gracias a una unidad de pensamiento que se ha mantenido en el seno de nuestra asociación. El pensamiento espírita no puede dispersarse en diferentes direcciones en función de las opiniones de cada uno. Si queremos ser escuchados por un público, si queremos ser oíble y creíble en la sociedad, necesidades comunes que resulten de las últimas reflexiones y síntesis espíritas en el plano de nuestro conocimiento actualizado. Hemos visto demasiado cismas y divergencias graves exterior mismo del movimiento espírita. Es nuestro deber prevenirlos y evitarlos, estableciendo siempre la buena síntesis del espiritismo histórico y del espiritismo actual, a fin de tentar una justa credibilidad entre los científicos, los filósofos y los actores de la vida pública y social. Y esta justa credibilidad la confrontamos igualmente entre otros medios de la espiritualidad y la parapsicología. Muy a menudo tenemos que discutir
con personas que han frecuentado la New Age, que se llama familiarmente las altas espiritualidades del channeling, los seres de luz, los santos, los ángeles y los arcángeles. Tenemos entonces que defender un punto de vista más racional, volver a las nociones kardecistas de un espiritismo a la vez científico y filosófico, libre de las influencias religiosas y esotéricas, lo que se ve mucho aquí en Francia, Igualmente, respecto a los medios de la parapsicología, tenemos contactos que desde luego son difíciles, pero tenemos que a veces resulta positivo. Por ejemplo, hemos invitado a nuestras conferencias habituales un especialista de NDE, experiencia cerca de la muerte, una persona para psicoquinesia, acción de pensamiento sobre la materia, un ufólogo, manifestación ovni. También establecimos contactos con Jan Stevenson, fallecido personaje que estaba con la relación de los niños que recuerdan su vida anterior, todo eso a fin de crear un espacio de diálogo entre diferentes investigaciones, crear puentes entre estos diversos estudios susceptibles de converger hacia un mismo objetivo. No siempre es fácil hacer valer el punto de vista espírita en estos diferentes medios, en la medida en que el especialista tiende a limitarse a sus propias investigaciones. Tampoco es fácil en la medida en que el espiritismo todavía puede estar manchado con una mala imagen. Hay pues para nosotros todo un trabajo de campo que proseguimos con los contactos a fin de favorecer los posibles intercambios y convergencias. Nuestra lucha por la difusión siempre se ubica allí. El espiritismo debe ser conocido por lo que es. Todavía es necesario luchar contra la mala imagen, la asimilación a formas de magia, la superstición o esoterismo misterioso. Ya se ha dado un gran paso con una difusión más amplia por nuestra parte, pero aún nos queda instruir a muchos de nuestros conciudadanos y en particular a los que, influyentes en los medios intelectuales, no imaginan que existe un pensamiento espírita serio filosófico. Es necesario que al menos eso sea sabido y conocido por todos.